Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Mal de Ojo, el podcast. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal, de poner la campanita al momento para que les lleguen los nuevos videos, ¿no? Y de compartir este video si les gusta. También estamos También estamos en Spotify, por supuesto. Este programa vamos a tener 3 temas, ¿no? Vamos a comenzar a hablar de la Semana del Cine, el festival que organiza la Universidad de Lima y que comienza el 20 de octubre. Vamos a hablar de El Corazón del Lobo, ¿no? Ahí han surgido algunos temas alrededor de la película que son interesantes y que creo que por ahí tenemos algunas cosas que decir. Y vamos a cerrar recordando a Diane Keaton, que falleció, este programa está grabando domingo, se falleció ayer, ¿no? Ayer sábado, 13, 14, no me acuerdo. Bueno, ayer sábado. Así es, sábado 11, perfecto. Gracias. Gracias a la producción. Una cosa importante, antes de comenzar a hablar de la Semana del Cine, un disclaimer. Yo trabajo en la Universidad de Lima y formo parte del equipo que organiza la Semana del Cine como productor y como curador del festival. Entonces, este va a ser un programa un poquito autobombo, así que nada, les pido disculpas al público desde antes, pero hago el disclaimer necesario. Y para hablar de Semana del Cine, estamos acá con José Carlos Cabrejo, director artístico de la Semana del Cine, con quien vamos a conversar un poquito sobre lo que se viene este año en el festival que organiza la Universidad de Lima. José Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, así que encantado de hablar de Semana del Cine y del cine en general. Bueno, a ver, yo también tendría que hacer el disclaimer, porque yo hasta el año pasado ocupé el cargo que ahora tiene José Carlos. Entonces, pero, a ver, ahí sí discrepo contigo. No se trata de un programa autobombo, ¿no? Yo creo que no va a haber ningún autobombo. Vamos a hablar de buenas películas, ¿no? Qué buen fiesta eres, qué aburrido eres. No. Pero es que he de decir verdad. O sea, a ver, siempre, la tradición de la Semana del Cine ha sido apostar por la calidad de las películas en primer lugar, ¿no? Y en consecuencia, así como hablamos del Festival de Lima, de la Universidad Católica, o podemos hablar, la vez pasada hablamos de Lima Alterna, ¿no? Lo que destacamos son las películas, ¿no? No las instituciones, ni, digamos, a las personas que están detrás. No. Estamos sobre todo hablando de las películas. En este caso, nos toca hablar de la Universidad de Lima, que desde hace 11 años, ¿no? Organiza la Semana del Cine, que tiene en este año una programación realmente buena. Yo creo que las mejores películas de este año, y seguramente va a haber un consenso nacional e internacional, las van a poder ver aquí. Sí. ¿No? En consecuencia, no se trata de autobombo, se trata de hacer lo que siempre hemos hecho aquí, es decir, hablar de lo que nos gusta y apostar por lo que nos gusta, ¿no? Sí, claro, ese ha sido siempre el criterio que se ha notado en Semana del Cine y ahora que estoy en el cargo de director, por supuesto, por mi parte es lo que he tratado de aportar y por supuesto con Rodrigo que hemos hecho esa selección que detalles más, detalles menos, creo que los dos estamos de acuerdo que es una selección increíble. O sea, si yo no hubiera visto esas películas y veo esa programación, me estaría volviendo loco porque diría, no sé, pido licencia del trabajo, dejo de hacer todo lo que tengo que hacer para ver todas esas películas. Sí, estamos contentos con el resultado, ¿no? Creo que es un programa potente, es un programa que está representando lo mejor del año, como tú dices, ¿no? Pero también creo que refleja justamente esta trayectoria que ha tenido la Semana del Cine de tener películas importantes y que también comunicativas, que la gente salga con algo de las películas, ¿no? Y creo que eso es una cosa importante del festival, ¿no? Sí, eso es una cosa, creo que esencial, ¿no? Es decir, recuperar, al cine como, medio que expresa cosas muy poderosas con directores y directoras que tienen cosas que decir, las dicen de una manera muy contundente, pero que además dialoga no solamente con la gente joven, ¿no es cierto?, sino con todo el mundo, o sea, para el público, ¿no? Es un festival abierto al público. Y el hecho de que sea gratuito es bien importante. Sí, claro. O sea, porque son grandes películas. O sea, yo también concuerdo en que, claro, viendo la suma de todo lo que he visto durante el año, cartelera o fuera de cartelera, y bueno, sacando la humildad de lado, o sea, sí, o sea, es una programación imponente, con grandes autores, grandes películas, propuestas muy personales de esos directores. Hay también óperas primas que creo que dan visos de qué cosa va a pasar con estos cineastas.
Y eso solo hablando de la muestra internacional, porque obviamente la muestra nacional es interesantísima, y las presentaciones especiales y todo eso. Así que claramente va a ser una gran fiesta del cine. Sí, y es una fiesta, ¿cómo es? Gratuita. Y veo, a ver, comencemos por ahí. Porque veo en las redes sociales que la gente pregunta, ¿no? ¿Hay que inscribirse previamente para poder entrar al campus? ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Cómo llegar? ¿No? Sí, esa es una buena señal, porque intuyo que quien escribe eso de repente no ha ido antes No a ha ido Semana del antes, Cine, sí, sí. lo cual está bien. Quiere decir que Semana del Cine ya se está abriendo a nuevas personas, a nuevos públicos. Entonces no saben que el evento es gratuito, que simplemente tienen que llegar a la universidad por la puerta de Holguín. Eso sí, no se olviden de tener su DNI vigente, porque si no tienen el DNI vigente no van a poder entrar. Y refuerzo el vigente, ¿no? El Sí. vigente es bien importante. Sí. DNI caducos, DNI vencidos No van a poder serán entrar. aceptados y no van Así a poder es. entrar. Sí. Bueno, llegar y, digamos, entras, ¿no? La recomendación es llegar temprano por las experiencias anteriores, ¿no? Sí. Y, bueno, pueden pasarse todo el día viendo Así es. películas. Sí. Desde las 2 de la tarde, ¿no? Efectivamente, desde las 11 de la mañana, de hecho. En realidad de las 11 de la Desde las 11 de mañana, la ¿no? mañana. Donde también pueden, si quieren escuchar conferencias. Porque hay actividades, ¿no? Sí, hay una serie de actividades, pero Conversatorios. incluso hay películas también de las 11 de la mañana, ¿no? Sí. Entonces uno puede estar todo el día tranquilo. En la universidad hay donde poder comer algo, ¿no? Hay Sí. esto, digamos que eso, la universidad está bien dispensada en eso, así que es para pasar todo el día y disfrutar de todas las películas, las internacionales en el Auditorio Central. Y salvo el lunes 27, que hay internacionales en ventana indiscreta, y las peruanas en ventana indiscreta, y también hay algunas películas en el teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima, ¿no? Claro. Y una cosa que era importante, agradecerle al Centro Cultural de la Universidad de Lima, que siempre es un apoyo bien importante esencial. y esencial en la organización del festival, ¿no? Y gratuito. Entrada Sí, sí. libre, gratuita. Llegar temprano. Eso es lo principal. Sí, ¿no? sí, sí. A ver, bueno, comencemos por orden. Hay la muestra internacional, la muestra peruana, ¿no? Hay cortometrajes peruanos, hay una selección de cortometrajes peruanos, ¿no? Y hay otras cosas más que ustedes dirán. ¿Por dónde Sí. empezamos? Empezaremos las- por la muestra nacional, ¿no? Y ahí- ¿Por la muestra nacional? Sí, De por la muestra acuerdo, nacional. de acuerdo. Claro, son películas que, bueno, o se han visto en cartelera, o de repente, no sé, en algún festival. Pero claro, nunca hay abasto, ¿no? Siempre alguien se queda sin haberlas visto. Y creo que es una concentración de lo más interesante que se ha hecho del cine peruano en los últimos años. Está una película como Punku de Juan Daniel Molero, que tiene una trayectoria importante en festivales y que este acercamiento extraño que hace a la tradición oral, personajes mitológicos, y cómo va experimentando con el lenguaje y con momentos que parecen de terror, momentos que parecen de comedia, o una película como Vino la Noche, ¿no? Que es un documental notable. Pero también está El Corazón del Lobo, hay Ramón y Ramón. Ramón y Ramón, que Yes. es creo una de las películas más destacadas que se han hecho de cine peruano este año. A mí, yo quiero destacar una película que creo que es de lo mejorcito del cine peruano de este año, que es A Media Calle, de Eduardo Orcada. Una película hecha en Huancayo, ¿no? Esto sobre la relación entre un adolescente, entre un joven y Un su joven. padre, ¿no? Que es una de esas películas que creo que son indispensables para... O sea, si uno quiere decir he visto el cine peruano importante este año, tiene que ver A Media Calle, ¿no? Creo que es una película indispensable, ¿no? Claro, y la idea, lo que se desprende un poco de la programación es esa diversidad del cine peruano en tema géneros, estilos, pero también en su, digamos, en su geografía, ¿no? Vienen de diferentes... Claro, hay diversidad de regiones. orígenes y de estilos y de propuestas y de registros. Entonces yo creo que es una muestra en la que uno puede decir, estoy viendo el cine peruano. Es decir, el cine peruano Así es. en toda su pluralidad y en toda su calidad, por supuesto, ¿no? Bueno, obviamente pueden haber unas películas mejores que otras, pero digamos es eso, ¿no? Porque digamos está una película como La lágrima del diablo de Gonzalo Otero, que es una película de terror, mientras que hay otras que son propuestas quizás más híbridas. Y claro, uno puede encontrar incluso la película esta de Fernando Montenegro también, Sin descanso hasta la muerte. Descanso hasta la muerte, efectivamente. Que es, digamos, de toda esta línea de directores que hicieron este cine autogestionado en Lima y que un poco siguen eso, ¿no? A hacer un cine, como dice la propia película, guerrilla. O películas que no se han visto mucho, que son de los últimos años, como
como Alemania Oriental, de Izaguirre, que es una película ambientada en los 80, en los tiempos de apagones, coches bomba, que juega con esta idea de la ausencia paterna y son imágenes trabajadas, digamos, con un tono melancólico muy poderoso. Entonces es eso, ¿no? Si alguien quiere tener una idea del cine peruano, digamos, en su amplitud, ahí está la muestra nacional. Y eso es bien importante, ¿sabes qué? Para combatir los estereotipos y los lugares comunes que se repiten y se repiten hasta desgastar. Incluso en, por ejemplo, no sé, en programas o en podcasts que se supondría que están más informados, ¿no? Eso de decir, el cine peruano es muy malo, claro. ¿No? ¿Cuál cine peruano? No me gusta el cine peruano. Sí. ¿Qué no te gusta? O sea, que es absurdo. En realidad no me gusta una fracción del cine peruano, eso es lo que no sabe. Una fracción mínima del cine peruano, sí, porque claro, se está juzgando a partir de lo que llega a la cartelera. Y eso, claro. Y eso. Porque ahora, por ejemplo, hay como 5 películas peruanas en la cartelera, ¿no? Y algunas películas que ni siquiera la gente se entera de que están ahí. Y yo creo que por eso los festivales son importantes, ¿no? Porque permiten, creo yo, crear un evento y dar una visibilidad que a veces las películas peruanas no tienen, porque se pierden en el torrente, ¿no es cierto?, de las películas que están en el cine, no hay que entrar en cartelera. Lo cual es una pena, ¿no? Pero claro, siempre está el tema de que cuando entras a la cartelera estás compitiendo pues con una serie de películas que tienen muchísimo presupuesto. La otra vez escuché, o sea, Dafo, ahora las películas peruanas además están teniendo un problema que es que muchas que se han estrenado no se han dado no han recibido el apoyo de Dafo para distribución. Dafo es el Ministerio de Cultura. Así es, ¿no? El Ministerio de Cultura, que son 100.000 soles. Incluso con ese apoyo, la otra vez, por ejemplo, me enteré que hay una película que este año he leído muy bien, una película de Hollywood muy grande, ¿no? Gastó 95.000 soles solamente en una promoción en un programa televisivo nacional. O sea, ya esa película, en solamente una promoción, se gastó casi lo que le dan a una película peruana para promocionarse en el cine. Entonces, los festivales creo que lo que permiten, de cierta manera, es un espacio en donde el cine peruano de pronto se concentra, ¿no es cierto? El cine peruano de pronto se hace un poquito más visible, ¿no? Y creo que eso es importante para las películas peruanas. Es bien ¿no? importante, sí. ¿No? Porque el problema principal del cine peruano a veces es la visibilidad, ¿no? Eso lo dijo Lombardi la última vez que estuvimos aquí. Sí, ahí quisiera hacer un paréntesis, porque claro, estamos hablando de la muestra nacional, pero claro, en presentaciones especiales, por ejemplo, está una película como Las Colmenas, de Luis Basurto, que es una película que ha tenido un recorrido importante, estuvo en el Festival de Moscú, casi no se ha visto. Es una película como del 2020 y logré verla y me encantó. Dije, pero esto cómo no se ha visto. Justo hablaba con el director la vez pasada y él me hablaba de eso, de los problemas para que la película se pueda ver. Y es una película sobre la memoria, sobre cosas terribles que han pasado en el país y todo contado desde una mirada muy contenida. No es una película donde todo se explicite, sino todo se sugiere, ¿no? Todo lo que puedan sentir los personajes. Entonces, para mí es una alegría que una película como esa se pueda ver, y lo mismo puedo decir de todas las películas de la muestra nacional. Entonces, ahí tienen un panorama de los cines peruanos. Así es. ¿No? Los cines, así dicho en plural, con un plural remarcado. Que claro. Cines de orígenes distintos, de formas de producción distintas, de estilos distintos, de modos de expresarse y relacionarse con el público que son totalmente diversos, ¿no? Totalmente. La muestra internacional, ¿no? La muestra internacional, a ver, tiene un relieve muy importante, tiene un relieve particular, digamos, dentro del panorama de la Semana del Cine, ¿no? Y ahí podemos comenzar a comentar brevemente algunas, Sí. Podemos hacer un top, pero yo creo que no, porque yo creo que, a ver, un top, los tops siempre son, siempre nos los piden, ¿no? Okay. ¿Cuáles son las imperdibles, las fijas? Pero aquí las fijas son todas. Sí, son todas. Y no estoy exagerando, ¿eh? No estás exagerando, para nada. Partiría de los comentarios que han hecho en redes sociales de Semana del Cine, que han sido muy peculiares. Algunos no los puedo reproducir, pero parece que la gente se ha emocionado tanto que pone cosas como que hasta podrían borrarlas. Pero digamos, sé que lo hacen por la emoción. O sea, con adjetivos calificativos así subidos claro, de tono. ¿no? Entonces te sorprenden tanto de la muestra que, claro, ya... No, pero acá se puede decir algunas cosas, ¿no? O sea, ¿no? Uy. Pero nada, yo empezaría diciendo que en realidad ha sido un proceso placentero, el de la selección de las películas de la muestra internacional, que es un trabajo que he hecho con Rodrigo, y ahí por interno hemos intercambiado nuestros pareceres y
y nuestra emoción por cada una de las películas. De hecho, que una película que a mí me ha fascinado, entre otras, porque podría hablar de varias, porque digamos, cuando pienso en la muestra internacional de la Semana del Cine, es como digo, qué buena esta película, y qué buena esta película. Pienso en 3, 5 películas, y de repente me acuerdo de las otras, y esta también, qué buena que es, y qué buena que es. De hecho, uno de los títulos que más me sorprendió es Resurrección de Vigan, que además ya se vio de una película en Semana del Cine, que es Largo Viaje hacia la Noche. Y acá también, claro, es una película que tiene esta dimensión de viaje, esta dimensión onírica, y algo que me gustó mucho Resurrección es que sí, ¿no? Hay un asunto del estilo y cómo va creando, claro, como esta atmósfera de sueño, pero a la vez como una idea de recorrido de la historia del cine, de géneros, de épocas, pero a la vez con le digan de, bueno, puedo estar contándote una historia de vampiros, pero ¿cómo te la cuento de otra forma? Entonces, ¿cómo le doy la vuelta a lo que tú ya conoces? ¿No? Entonces, ahí va creando este efecto de sorpresa, pero también esta idea del cine como estado onírico. Es el cine como sueño, es el cine, ¿no?, como fantasía, es el cine como proyección imaginaria, fantasmagórica casi, ¿no? Sí. Y un recorrido por los estilos por ciertos estilos de la historia del cine, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, una película que me encanta es Espejos número 3 de Christian Petzold, ¿no? Petzold es de los grandes directores del cine contemporáneo. Dimos la película anterior de Petzold en Semana del Cine. Y claro, y en esta película lo que hace Petzold es, digamos, a partir de un hecho, ¿no es cierto?, un accidente, ¿no?, que ocurre en el primer minuto de película, de pronto el director va construyendo una situación en la que la amabilidad de los personajes, ¿no es cierto?, esa especie de bus, ¿no?, de querer ayudar a la persona accidentada, todo el tiempo tiene un costado enrarecido, ¿no es cierto? Sí. Todo el tiempo tiene una dimensión casi que hitchcockiana, ¿no? Es una cosa de esa amabilidad que no te terminas de creer. Y a partir de eso, ¿no?, vamos descubriendo cosas en los personajes, ¿no es cierto?, que están cargadas, ¿no?, de dolor, que están cargadas de elementos del pasado que van apareciendo y que hacen, claro, que todo en la película, desde los espacios, ¿no es cierto?, los cuartos, las cosas en los cuartos, siempre tengan una carga bien enrarecida, ¿no? Y eso es fascinante en la película. Sí, porque fascinante. ahí quería, hablando de Hitchcock, porque creo que el fantasma de Hitchcock es muy fuerte en esta Semana del Cine y en la muestra internacional. Y en la obra de Petzold. En la obra de Petzold es muy fuerte, pero digamos, eso de alguna manera, por ejemplo, también está en Los Sudarios de Cronenberg, donde nuevamente Cronenberg, como le gusta a él, ¿no?, tiene formas muy peculiares de trabajar el erotismo, pero es esta idea del erotismo con el doble, ¿no? Ahí es el elemento hitchcockiano. Y en Una quinta portuguesa también, ¿no? Totalmente. En esa película también está la idea del doble, ¿no? De esta persona que de pronto reemplaza a ese ser que amo. Yo diría que Y las miradas a las ventanas y todo eso. Una quinta portuguesa es de las tapaditas de Semana del Cine, ¿no? Es de las grandes películas del año. O sea, es una película que ustedes tienen que anotar para verla sí o sí, ¿no? Porque son esas películas que no tienen perfil bajo, que no se habla mucho de ellas, Así ¿no? es. Y ese o sea, de repente, si ahorita me dicen haz un top 5, Sí. yo podría poner Dile que la amo. Porque así, ¿Cuál? Dile que la amo es notable. Dile que la amo. Sí, La la Román película, claro. Sí. La de Román Boringuer. Sí, claro, que es una película que además recomendaría hacer una especie de programa doble con Romería, ¿no? Con Romería de Carla Sí. Simón. Porque claro, son dos películas sobre la maternidad, son dos películas de mujeres que buscan a sus madres, ¿no es cierto? Sí. Pero con las cuales hay una especie de deuda pendiente, entonces está esta dimensión entre cierto nivel de distancia, pero al mismo tiempo cierto nivel de cariño, ¿no? Y es la mirada muy personal de la generación anterior también, ¿no? En el caso de Romería de Carla Simón, que para mí es la mejor película de Carla Simón, lo cual es... Para mí también. Lo cual Sí, es para mí decir... también. Lo Sin cual es duda. decir... Es decir mucho, ¿no? Sin duda. Porque Verano de 1993 es una gran película. Así es. Alcarrás también Alcarrás es muy también, pero atractiva. esa tiene otra dimensión. Tiene una dimensión, claro, Sí. que es la dimensión un poco, ¿no? De la generación que se liberó, ¿no? De la generación que rompió ciertas cadenas, que son las cadenas del franquismo, ¿no es cierto? La generación de la movida. Pero claro, ¿eso qué efecto tuvo en los que vinieron de esa generación, ¿no? Y ahí es donde entra una cosa ambigua, compleja, que Carla Simón la trata de manera magistral. Sí, hay un giro ahí en la película que de repente puede sorprender para lo que siempre hemos visto en ella. O sea, es Romería una película fiel al estilo de ella. Pero hay un giro ahí que no voy a decir qué pasa. Sí, no, claro. Donde, claro, ya entras a terrenos ambiguos, extraños, inexplicables. Sí. Y dile que la Son amo, cálidos igual. que tú mencionaste la película de Román Boranger,
que es hija de Richard Boranger, que es un actor famoso francés, que fue, ¿no? Murió. Y es una actriz ella misma, ¿no? Sí. Sí. Ella ha trabajado en muchas películas francesas. Claro. Claro, a ver, se inserta en esta onda, ¿no? Que tú has descrito bien, ¿no? Que es, a ver, ¿qué pasó con esa generación, ¿no? Que en el caso español fue la generación de la movida, pero en el caso francés es la generación de 68 y, ¿no? Claro. Y de, en fin, todas las influencias de esa época, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué redundancia y qué presencia tienen en lo que es la sensibilidad de hoy, ¿no? Así es. Y sobre todo en la sensibilidad femenina, ¿no? En dos mujeres que están contrastándose y cotejándose con la madre, ¿no? ¿Cómo soy yo ahora y cuál es mi manera de ver el mundo y cómo lo veía ella, ¿no? ¿Soy más conservadora o no? ¿No? ¿Qué cosa tenía ella que he perdido, ¿no? Yo ahora, ¿no? Cómo el tiempo nos ha transformado a nosotros, Claro. todos los de nuestra generación. Y en ¿no? Ramón Morillo es más interesante también porque, claro, también tiene que ver ella con la generación que le sigue, que es la generación de su hijo, De ¿no? su hijo, sí. Y ahí hay todos unos momentos que son notables, Sí. en donde, claro, es cómo representar esa dimensión anterior, ¿no? Es una película notable. Sí, es notable. Y además, de nuevo, es una película que por ahí que pasa un poquito desapercibida. Sí, pues, son películas que de pronto no tienen el... ¿Por qué? Porque pasaron en algún festival, que puede haber sido un festival importante, pero no pasaron en las secciones centrales. Así es, Y ese claro. es un problema serio, ¿no? En los festivales. Porque cuando uno ve prensa de los festivales y se entera de las películas de los festivales, lo único que hablan casi son de la sección de competencia y alguna otra sección por ahí muy visible. Pero de pronto pasan otras películas que, claro, nosotros recién la estamos dando. Así es. Porque no se han dado en ningún otro sitio. Claro. ¿No? O sea, y claro, nosotros acá podemos recomendar las películas grandes de Semana del Cine, como puede ser Nueva Ola, ¿no es cierto? Claro. Que claro, Richard Linklater es un director. Estuvo en competencia Así es. central del Festival de Cannes. La última de Ian Jarmusch que ganó, ¿no es Que cierto? ganó el Festival de Venecia, Father, claro. Mother, Sister, Brother, ¿no? Que ganó el Festival de Venecia y la película de clausura. Pero, por ejemplo, una película como Mi Verano Eterno, de Silvia Lefanu. Sí. Una película danesa del 2024 que se dio en nuevos directores del Festival de San Sebastián. Yo recuerdo haberla visto a principios de año y quedarme absolutamente sorprendido por la película. Y digo, ya, como esta película nadie está hablando ni diciendo acá hay una directora joven, con una mirada, con una forma de tratar el duelo, con una forma de tratar ciertos sentimientos que tienen que ver con la culpa, ¿no es cierto? Porque la historia de una adolescente que pasa un momento familiar muy complicado, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo lidias de ese momento complicado, pero al mismo tiempo quieres disfrutar del verano y quieres vivir lo que te toca vivir cuando eres adolescente? O sea, ¿y por qué nadie está diciendo que esta película debería darse muchísimo más? Claro, si a mí me pidieran hacer una lista de las mejores películas que he visto durante este 2025, indudablemente yo pondría Mi Verano Eterno, porque además, claro, a este asunto del duelo tratado de una manera pues notable, ¿no? Que son estos juegos de miradas o los personajes teniendo conversaciones triviales, ¿no? Y cómo ahí se va sintiendo la pérdida, ¿no? Esa Sí. pérdida que es inminente, porque es una chica que sabe que su madre va a partir. Y a la vez esta dimensión de celebración de la vida, ¿no? La chica que va a fiesta, que se toma selfies. Entonces es uno de los enfoques del duelo que he visto en los últimos años más fascinantes. Así es. Y que de No nuevo- se la pierdan. Así es, no se la pierdan porque es una película de la que se habla poco, pero se está dando en Semana del Cine, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Hay otras películas también de las que se habla poco, ¿ah? Y que están ahí, Sí. ¿no? A ver. Bueno, Magallanes, por ejemplo. Magallanes, sí. ¿No? Que, claro, a ver, Laf Díaz es un director bastante conocido, es uno de los personajes claves, uno de los cineastas claves de esta época, ¿no? Pero tal vez esta es una película distinta, ¿no? Sí. Porque uno lo asocia con un cine mucho más, en primer lugar, extenso, ¿no? Sí. Porque algunas películas de Laf Díaz Es una de las más cortas. Horas de horas. Sí, esta es como un Corto en 2 comparación. horas y media nomás. Sí, nada más. Un poquito más, 2 horas 40. Claro. Pero, a ver, pero por otro lado tiene un entronque con lo que es su mundo, que es el mundo de la poscolonialidad, ¿no? Así es. Y de esa visión de lo poscolonial a partir de la figura de Magallanes, ¿no? Viajero, ¿no? Y en el que vamos viendo fragmentos de su mitología, de su historia, pero una mitología absolutamente despojada de cualquier tipo de exaltación, ¿no? Sí, porque ahí es muy interesante Magallanes, ¿no? Porque por un lado no juega con estos encuadres distantes, ¿no? Sí. Mirada lejana, de pronto entramos en los sueños de él, ¿no? Entonces hay ese juego, ¿no? De Hay un juego alejarse. permanente, sí. Y claro, ¿qué cosa descubres del mundo de Magallanes de lejos?
Claro. Y ahí meterse en la mente de él, ¿no? Los sueños, ¿no? Las imágenes, ¿no? Entonces es, mira, muy interesante. Y la idea del encuentro, ¿no? Toda la primera parte, la idea del encuentro con el otro mundo, ¿no? Claro. ¿Cómo se procesa eso? Claro. A mí me hace recordar todos esos momentos a una película buenísima que se llama Cómo era gustoso mi francés, o Qué rico era mi francés, ¿no? Una película de Nelson Pereira dos Santos, ¿no? Sí, Nelson Pereira que es interesantísima, sobre también eso, el momento de la llegada, ¿no? Y como tú dices, es esta idea de desmitificación, ¿no? Claro, porque claro, Magallanes es el que pasa en los libros de historia por haber descubierto el, sí, ¿no? Claro, el estrecho y el circunvalación. Pero acá no es el navegante contra viento y marea, lo hace, sino acá es casi que un tipo, es un tipo que tiene que llevar a sus marinos a la muerte casi, ¿no? A un viaje. Claro, hay un lado, de alguna manera hace recordar un poco a Aguirre, aunque claro, no tiene el tono exaltado de Aguirre, no. Al contrario, es un tono más mortuorio casi, ¿no? Claro. Es como un viaje hacia lo desconocido, ¿no? Y al desaliento, ¿no? Y es todo lo contrario de lo que sería la exaltación o ¿no es cierto?, la apología del descubridor, ¿no? Es todo lo contrario. Es una película curiosísima e interesante con Gael García Bernal. Sí, claro. O sea, hay poner énfasis en que ahí Gael García Bernal no está con los modos de Klaus Kinski. No, para nada. Todo lo contrario. No. Es un Gael García Bernal atípico. No es Aguirre. Así es. Y por ejemplo tenemos una nueva película de Pietro Marcello, ¿no? De Duce, que es una película apasionante, ¿no? Sobre Eleonora Duce, ¿no? Que es una actriz, ¿no? Italiana muy famosa, ¿no? De principios del siglo XX. Una diva. ¿No? Una diva. Que claro, está en un momento de cambio. Ella ya es mayor, ¿no? La película nos cuenta eso, ¿no? Ya un poco está entrando su vejez, ¿no es cierto? Ella, la diva del teatro, ¿no es cierto? Está viendo cómo el teatro más bien va perdiendo piso alrededor del cine, ¿no? Y claro, y también vamos viendo los cambios de Italia, ¿no? Que va entrando pues al fascismo, ¿no? Entonces, claro, es este personaje que trata de mantenerse fiel a su arte, a sí misma, incluso en momentos de cambio muy fuertes y con el costo que eso puede traer, ¿no? Y claro, lo que hace Marcello es contarnos esto de una manera, pues, ¿no? Melodramática, como se debe. Así es, melodramática, ¿no? Es una película de primeros planos, es una película de actuaciones fuerte. Valeria Bruni te dice. Sí, es una actuación, ¿no? Así desbordante, ¿no? Y es como, porque es una película desbordante, absorbe, ¿no? Es una película muy italiana en eso, ¿no? Claro, y su visión del fascismo, ¿no? Porque van a haber personajes como Mussolini, de Anuncio, ¿no? Pero claro, no es el tipo de retrato que otra película haría estos personajes, ¿no? Porque incluso es una visión humana, pero claro, no en el sentido de reivindicarlo, sino para ponernos en la posición de ella, que también como en Martín Eden, que es una película que se vio en Semana del Cine, claro, vive tiempos de transición, ¿no? Transiciones externas e internas. Pero la actuación de Valeria Bruna Tedeschi es... Sí. Bueno, es impresionante. Es impresionante. Sí. Es impresionante. Y claro, la película tiene toda la tradición del melodrama, ¿no? Y por supuesto, la mirada sobre Luchino Visconti, ¿no? Esa cosa viscontiana, ¿no? Totalmente. Decadentista, ¿no? Un mundo en cambio, un mundo en transformación. Y está hablando del presente desde ese lugar también. ¿No? Pero claramente Marcelo, ¿no? Está hablando de hoy día, ¿no? Claro. Es una película muy reciente, ¿no? Entonces, es una película de se ha dado hace, ¿cuánto? ¿2 meses? 3 meses? 2 meses, sí, efectivamente. En el Festival de Venecia, ¿no? Así es. De ahí, bueno, tenemos Alfa, ¿no? De Julia Ducournau, que es una película, claro que... Es la directora de Titán. Es la directora de Titán, de la ganadora de la Palma de Oro, ¿no es cierto?, el año 2021. Y claro, si tenemos una de Cronenberg, tenemos una película de su heredera casi. ¿no es cierto? Claro. ¿No? Obsesionada por el cuerpo. Así es, ¿no? Y en este caso, claro, lo que hace Ducournau es una película sobre una chica que está viviendo en un momento, ¿no? Donde de pronto la gente se enferma, pero se enferman desde un lugar muy particular, con unos síntomas que mejor no revelamos, ¿no? Sí. Pero hay una dimensión muy imaginativa de Julia Ducournau en la forma de enfocar la idea de infección. No voy a decir qué pasa exactamente, pero sí de su manera de imaginar la infección y el cambio del cuerpo, ¿no? La mutabilidad del cuerpo. Ahora, yo creo que Alfa, al igual que otras películas que están en la muestra internacional, porque incluso ahí hablaría también de Romería, y voy a tratar de no dar muchas señas para no ser un spoiler, ¿no? Pero hay, creo, en el cine de autor contemporáneo, lo que yo diría que es una cierta idea de lo multiversal, ¿no? No multiversal en el sentido de las películas de superhéroes, ¿no? Pero sí de
este desdibujamiento del espacio y del tiempo, ¿no? Esta fusión de presente y pasado. Entonces hay esta idea de tránsito de los personajes, ¿no? De pronto te reencuentras con un yo del pasado, ¿no? O con un familiar que está en otra coordenada temporal. Pero en medio de eso sí van a encontrar ese lado pues, visceral del cuerpo que ya le conocemos a la directora. Sí. Así es. Que para mí es la A mejor, ver, por cierto. Para mí es la mejor película que ha hecho esta directora. O sea, me parece mejor que Titán. Sí, a mí también creo que me parece un poco mejor que más Crudo. Crudo. Es la más afectiva, la que Así es. uno Sí. siente más a Sí, ella sí, 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 involucrada con el drama de los personajes, ¿no? Sí. Con la situación, con el clima, con la atmósfera, ¿no? No siente esa mirada un poquito distante, ¿no? Un poco media cínica que y tiene. un poco de shock, ¿no? Y un poco de Digamos, shock, sí. espectacularizar ciertas cosas Sí. que, bueno, Sí, Sí, se sí, siente sí. menos cálculo, a mi gusto. Menos cálculo. Lo que pasa es que tampoco yo no soy tan fan de las anteriores, pero esta me gusta más porque siento que fluye más en ese lado emotivo. Claro, eso de los multiversos es interesante, ¿no? Porque de alguna manera también está en Petzol, ¿no? Son dos personas muy distintas que de pronto comienzan a convivir, ¿no? Como dos universos totalmente distintos, ¿no? En costumbres, en educación, en formación y en obsesiones y en traumas, ¿no? Y eso que decías tú que es hitchcockiano, sí, pues es hitchcockiano, ¿no? Como lo era Fénix, que era una especie de relectura de Vértigo, ¿no? Y aquí, eso que tú has mencionado de los multiversos, yo agregaría que esos multiversos siempre están afincados con la idea de la filiación, Totalmente. ¿no? Es el universo del otro, es el universo de mi padre, es el universo de mi madre, es el universo de mi mujer muerta, ¿no? Es el universo de alguien que perdí, ¿no? Como ocurre con Cronenberg, ¿no? Claro, porque incluso en una película que hemos mencionado, que es Dile que la amo, o sea, la relación que establece la directora, que se autorrepresenta en la escritora, que también ha sufrido esa Sí, pérdida claro. temprana, claro, es como un otro yo, Sí, sí, claro. ¿no? Y ese otro yo también se maneja en, claro, cómo nos reflejamos en el cine y cómo nos reflejamos en la literatura. Encontramos nuestro otro yo. ¿Y ahí. cómo puedo reconstruir mi identidad a partir de esa imagen que tengo? Sí. Porque eso es bien importante, ¿no? Es una imagen, solamente una imagen. Y hay una película, unas tapaditas también, que va un poco en esa onda que es Licencia de Paternidad, de Alisa Young, ¿no? Que es una película sobre una chica que decide ir a buscar a su padre, ¿no? Ella es alemana, ella viaja sola a Italia para encontrar a su padre, ¿no? Y justamente para hacerle las preguntas que le gustaría hacerle, ¿no? Y creo que en esa dinámica la película consigue momentos profundamente emotivos, ¿no? Es una ópera prima de las tapaditas de Semana del Cine, ¿no? Sí. Y Cronenberg. Sí, Los Cronenberg. sudarios, ¿no? Ahí yo no me gustaría hablar mucho porque creo que hay el elemento central de la película, ¿no? Es bien importante, hay que descubrirlo, ¿no? Sí, sí. Hay que sí. descubrirlo. Pero es igual, ¿no? A ver, entrar en otra dimensión, observar otra dimensión, ¿no? Hacer que el cuerpo se vuelva una interfaz, ¿no? Que va comunicando con otro mundo, ¿no? Y un mundo bien lejano. Claro, porque por otro lado, lo interesante de los sudarios es que, claro, son las preocupaciones de siempre de Cronenberg, Sí. el asunto de ese erotismo singular que tiene y la exploración del cuerpo, pero cómo esto está mediatizado por pantallas, Por tecnología. cámaras, Sí. inteligencia artificial. Sí. Y pasamos a los elementos que ya mencionaba, hitchcockianos. Claro. Entonces, hay algo nuevo ahí. Y de lo complots, que habla ¿no es Cronenberg. cierto? Y fake news y Claro. esto. Y teorías de la conspiración, Claro, ¿no? además lo interesante es cómo esta idea de teorías de conspiración es como la idea de un mundo paralelo, que es algo que ya está en el cine de Cronenberg, que está en Videodrome, está en Existence, la televisión, el videojuego, y es como esto que existe en las redes, ¿no? Podemos verlo como ese otro mundo, y cómo eso lo asocia a estas exploraciones corporales que son singulares en él. Sí. Y nos falta alguna. Falta mucho, nos creo. falta Tarde de Soledad, ¿no? Tarde de Soledad. esto. Ese es plato fuerte, fuerte. Ese es plato fuerte. Ahí Esta la- hagan cola de temprano porque es un solo Un paso. solo pase, sí. Es un solo pase. Un ¿no? solo pase Y Magallanes de también Tarde es un solo Soledad. pase. Y Magallanes Magallanes solo también pase, un solo Magallanes pase. también un solo pase. Sí, es una película que además tiene una fuerza formidable y que, a ver, va a entusiasmar, digamos, a los aficionados. ¿A qué? A aficionados al registro documental, porque te descubre muchas cosas de lo que es un documental, ¿no? Cómo es una representación constante. En este caso está frente a un rito y frente a un personaje muy particular
Y la película no es propiamente aquello que se ha dicho sin haberla visto, ¿no? Me ha sorprendido eso, no tantos comentarios sin haber visto la película. haber visto la Véanla, película. porque es más compleja de lo que imaginan. Es mucho más compleja y no es para darle gusto a nadie. No, Así no. es. No, al contrario, ¿no? Al contrario, tal vez yo diría que aquellos que tengan una posición van a verse de alguna manera contradichos por la película. Y va a decir, no, la película no es lo que tú pensabas que era, ¿no? Y al contrario, ¿no? Aquellos que son defensores de la idea contraria también van a encontrar, oye, pero no veo lo que yo veo en aquel espectáculo que me gusta, no está aquí. Claro. Es otra cosa. Claro. Claro, me hizo recordar mucho esta película de Frank Yu, La sangre de las bestias. Claro. Que hay esta idea de la brutalidad del Claro. animal expuesto a lo brutal, pero que igual las imágenes de pronto Se crean otra cosa. crean una atmósfera... Una dimensión muy extraña, muy perturbadora. perturbadora y fascinante a la vez. Entonces es eso, ¿no? Porque es por un lado esta construcción mítica de la imagen de Roca Rey, ¿no? Y cómo el encuadre se embeleza con el cuerpo de él, ¿no? Cuando está con la sangre en el traje, cuando Sí. lo viste en todo el ritual. Y del espectáculo, ¿no? Porque sí, les digo que tengan cuidado con la película porque es muy dura de ver. Sí. Es muy dura, pero, Muy dura. pero, a ver, Son esos cuando contrastes, uno piensa ¿no? en una del película cine. de este tipo, uno piensa, voy a ver una faena formidable. No. Hay otra cosa, es otra cosa. Es formidable, pero por otras Pero razones. por otras razones. Sí. ¿No? Porque justamente aquello que podría fascinar a cierto grupo de espectadores no está en la película. Claro. Está y no está. O sea, estamos viendo cómo se construye la faena, pero sin embargo no vemos los resultados de ella, ¿no? Entonces es bien interesante todo eso. Y también creo que vemos el backstage de Roca Rey, de Ah, cómo sí, Roca a Rey veces- se construye, ¿no? Sí. Y lo construyen otros también, ¿no? Porque claro, ahí hay que ver la película, pero claro, hay gente muy cercana a Roca Rey que todo el tiempo lo está animando, ¿no es cierto? Y le están recordando su virilidad de alguna forma. Entonces creo que eso es bien interesante. Y por otro lado también tenemos un poco la transformación del hombre en torero, y ahí también hay un nivel de ambigüedad interesantísimo, ¿no? Esta gran película, Una gran película. gran película, ¿no? Yo diría que es de lo mejor Sí. no Pues sé, claro, ¿no? yo Cuando, creo que es cuando el se mejor del escuchan cine- del estas cine- voces del que cine lo de los celebran últimos- ahí en algunas secuencias de la película, ¿no? Parece que no están hablando de un ser humano, están hablando de... Sí, claro. de un personaje mítico, un dios. Eso me hace pensar en algunas, a ver, en alguna tradición clásica de la cultura española, de la pintura española, ¿no? Es como el, no sé, pues el rey rodeado de sus, a ver, de sus segundos, de sus, iba a decir bufones, pero no, pero tal vez no sea esa la palabra correcta, ¿no? Pero es bien interesante. Y se arregla, ese lo mira, mundo, ¿no? lo mira entre fascinado, irónico, ¿no? Y como que es esto. Y es un retrato que, claro, tiene muchas capas, ¿no? O sea, tú lo puedes tomar de un lado del otro y claro, ¿no? Y sorprenderte igual, ¿no? Y hay acá una cosa que es bien importante, la importancia de verla en pantalla grande. Sí. Y con buen sonido. Eso debe ser impresionante. Porque es absolutamente el sonido, el trabajo de sonido de esa película, mira, pocas películas la tienen, ¿ah? ¿No? Porque Sí. es el registro de, a ver, hasta del murmullo de la gente que está en la barrera, ¿no? En medio de un espectáculo que tiene a, no sé, 40.000 personas en las tribunas, Claro, ¿no? sí. Es impresionante todo eso, ¿no? Así es. No, Sí. ahí... Esa A cámara ver, y la sí. cámara obsesiva, En el ¿no? top, Porque en el incluso, top, sin incluso duda. estos tránsitos en el vehículo de Roca Rey, cuando va transitando por ahí, y la cámara Sí. puesta ahí al frente de él dentro del carro, ¿no? Es como, digamos, No, no es un Y la recurso expresión tan de Roca regular Rey, en las ¿no? documentales. Así O sea, es. la expresión de Roca Rey mientras le van diciendo todas las cosas, o cuando O está ante el peligro, ¿no? frente al toro, ¿no? Frente al peligro, ¿no? Sí. Es un mundo particular, ¿no? De ahí tenemos, bueno, ahí Estamos sí- hablando de Andrés Roca Rey, por supuesto. Así es. Claro, ¿no? claro. El torero peruano, El Andrés torero Roca peruano, Rey. así es. Estamos, otra película creo que es bien interesante y además es un poco el representante latinoamericano, es El mensaje de Iván Fund, ¿no? Que es una película ganadora del Oso de Plata en el Festival de Berlín. Otra que va a mi lista del año, ¿eh? Sí, es de una mejor del película- año. Es una película bien interesante, pero no sé si la mejor de Iván Fund, ¿no? Pero... Es rarísima, Eh, muy especial. Es una película muy interesante, especial porque tiene un muy clima, misteriosa. así es, ¿no? Sobre una niña que en teoría puede hablar con animales muertos, ¿no? Y como que viaja por la Argentina con sus tíos y tú un sientes que recorrido. es un recorrido en el cual, claro, está un poquito
la relación entre explotada y explotadores, pero también es una relación de complicidad y de cariño entre todos ellos, ¿no? Y es una película, claro, que lo que importa es el paisaje, no importa la relación de los personajes con la naturaleza. Es una película, claro, en la que lo no dicho es mucho más importante que lo que los personajes Pues pueden hay expresar. esa tensión claro, cómo tú ves estos personajes, ¿no? ¿Son o no son estafadores? Creen Pero o a no la vez- creen, ¿no? Así Se es. burlan o no se burlan. Claro, pero claro, ¿no? Le están tomando el pelo a la gente y a la vez cómo se encariñan y te encariñas con ellos, Así es. ¿no? Y hay ese juego y ese blanco y negro y cierta Así forma de es. mostrar la naturaleza, toda esta dimensión como de película de carretera también. Es una gran Que película. a veces coquetea con lo fantástico, ¿no? Pues tú no sabes no sabes si creen o no creen, y pareciera en ciertos momentos que si fuera posible, ¿no? Claro. Entonces, es bien interesante. Y hay dos óperas primas que creo que son muy interesantes, también de las tapaditas, que son La danza de los zorros, de Valerie Carnoy, que es una película de adolescentes y de box, ¿no? Sí. Y como en las películas de box, ¿no? A veces los golpes en el ring no son tan fuertes como los golpes que da la vida, ¿no? Como los puñetes que te da la vida, ¿no? Y es una película con una energía muy particular, es una película vibrante, ¿no? Que es muy buena. Y está Mad Bills to Pay, or Destiny, dile que no soy malo, yo en Alfonso Vargas, que es una película que en festivales ha tenido un recorrido muy interesante de la película Sensación en festivales, una ópera prima sobre un chico, además hijo de migrantes en Nueva York, ¿no? Que un poco pasa su vida entre, ¿no? La vagancia, ¿no? El no me importa nada, y de pronto tiene que asumir una responsabilidad para la que claramente no está preparado, ¿no? Y es ahí donde la película, desde la ternura, desde cierto nivel de complicidad, desde cierta dimensión de cariño, ¿no? Creo que transmite muchas cosas, ¿no? Es una película bien interesante. Y También. 2 de enero también. Y 2 de enero, que es otra ópera prima. Sí, que es interesante, ¿no? Porque son viajes. Son viajes. Así es. Es la rutina del rompimiento, ¿no? La ruptura matrimonial. La ruptura de pareja, ¿no es Pareja. cierto? ¿Encarnada en qué? Encarnada en la mudanza, encarnada en instalar las cosas en una casa. Y en esos viajes el pensar, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Me puedo arrepentir? ¿Qué va a ser de mí? ¿No? Y esas dudas están encarnadas de una manera muy... Son 7 recorridos, me Sí. parece. No me acuerdo bien, pero creo que son 7 recorridos. ¿Sí? Y parece que fueran siempre el mismo, pero son totalmente distintos, ¿no? Sí. Y también tenemos, Ámame tiernamente, de Anne Casanova. Sí, claro, esa película. Ahí yo creo que va a haber más premios en las competencias, ¿no? Sí, Con la es una película actuación. muy emotiva, ¿no? Que recuerda muchos elementos propios del melodrama, ¿no? De la madre que no puede ver a su hijo, la búsqueda de reencuentro y las decisiones amorosas de ella. y es muy interesante el asunto del doble mundo, ¿no? Porque es el mundo del conflicto legal por ver a su hijo y todo este asunto burocrático que lo imposibilita y el asunto sensual. Y la actriz, de la ¿no? exploración del Claro. deseo. Vicky Krebs, ¿no? Vicky Krebs, que yo creo que, no sé, por ahí le sale alguna nominación. Que ¿no? Vicky Krebs también está por partida doble porque está en la película de Clausura, en la película de Jim Jarmusch, ¿no? Esa Father no la he visto. Father, Mother, Sister, Brother, que es una película, claro, es Jarmusch mirando a la familia, ¿no? Sí. Pero claro, mirando la disfuncionalidad familiar a padres, a hijos que no necesariamente se llevan también con los padres, ¿no es cierto? Hermanas que ven a la madre como alguien que ha conseguido acaso lo que ellas no pudieron, ¿no? Hermanos que tienen que lidiar con cierto duelo, pero esa disfuncionalidad siempre Jarmusch la hace con humor, la hace también con mucha humanidad hacia sus personajes. Es una película... Sí, pues ahí son 3 historias de asuntos familiares y claro, todo es este juego de miradas, ¿no? De cosas no explícitamente dichas. También, como ya se ha visto en sus cine, le sale la mirada zen, de pronto un personaje mirando el exterior. Así es. Y de pronto estas pizcas de humor que son buenísimas, ¿no? El personaje de Tom Waits es fantástico, pero bueno, está Cate Blanchett, está Dan Driver, ¿no? Tiene un cast muy importante la película. Así es. Y bueno, y sí, la inauguración es con Nueva Ola Sí, que habría que hablar de ella, ¿no? de Richard Linklater, ¿no? Que es, claro, es la recreación de la filmación de Sin Aliento, ¿no? Que es la película fundadora de la novela Abu de francesa. Souffle. De Abu de Abu de Souffle. Souffle. De Jean-Luc Godard. Que, ojo, se está diciendo que es una película que va a estar en Netflix. No va a estar en Netflix. Va a estar en Netflix para Estados Unidos, no para América Latina. Entonces, probablemente esta va a ser una de las pocas oportunidades que vamos a tener que verla, a menos que la película tenga temporada de premios que por ahí que se estrena después. Pero eso Podría no es, ser. Pero eso no es seguro. O sea, Sí. así que esta es una gran oportunidad para verla. Claro, porque la película se va a estrenar en Estados Unidos
¿no? Va a estar unos cuantos días Así y es. luego entra a Netflix Estados Así Unidos. es. Porque O sea, ni siquiera Porque la ha comprado solamente para la región. Claro, porque ni siquiera me queda claro si en algún otro país de Latinoamérica se va a ver, si ya se vio o se va a ver. Creo que no. Que yo creo que no. No O sea, se ha dado ningún- probablemente. Entiendo que se ha anunciado para Mar del Plata, pero Mar del Plata es después de Semana del Cine. Claro, así que se va a ver por primera vez en Latinoamérica. Así es. Nueva Como, ola como acá en varias Lima. de las películas que estamos dando en Semana del así Cine, es. ¿ah? No es la única. De hecho, Sí, me parece sí, que la yo Yarmouth también va a ser la primer primera, pase sí, quedó en América cerca, ¿no? Latina, ¿no? Sí. Así que están ganadazos. Así es. Porque Nueva Ola acaba de estrenarse en Francia, ¿no? Así Hace es, 2 sí. semanas, creo, se estrenó en Francia. Sí, pero sobre una película tan importante, ¿no? La película de Godard que cambió todas las reglas del juego, Todo arriba de juegos, ¿eh? ¿no? Es un acto de amor al cine norteamericano, al film noir, Así es. y a la vez destruye lo que ama, que eso es lo fascinante de Sin Aliento, y Totalmente, ¿no? le dio una lección. Y es una, al y es cine. una película que te muestra que 20 minutos de personajes tirados en la cama hablando huevadas puede ser la cosa más apasionante del mundo, ¿no? Que después lo va a hacer directores como Tarantino, Así ¿no? es. Esto de hablar y hablar. O sea, el cine moderno bebe O el esa propio- pe- o el propio Linklater. Linklater. Jarmusch bebe Claro. Sin Aliento. Claro. Y Linklater, por supuesto, ¿no? Linklater en todas Sí. esas caminatas Pero lo que pasa es que yo creo que tú puedes relacionar Conversando. casi todo el cine moderno esa película. Y las días en esos encuadres largos, no de cotidiano, de no hacer nada, pues ahí también está el espíritu de Godard. O sea, Godard redefine. Godard es fundamental. Así Sí. es. Godard es fundamental. Así es. Para todo. Incluso para bien o para mal. Porque tuvo tantos también que lo quisieron copiar, pero Sí, pues, pero bueno, la inauguración con Nueva Ola es una doble celebración. Es la celebración de un director como Linklater y es la celebración que él le hace a Godard y al Godard cine. y a la Nueva Ola y un movimiento que cambió Claro. el cine para siempre. además con personajes que son Truffaut y otros, ¿no? Claro. Veremos si Linklater hace su homenaje a Truffaut. Pero yo creo que para el cine de Linklater más importante es Truffaut que Godard, probablemente. Sí, tal vez, ¿no? Probablemente. Tal vez. Lo que pasa es que el rodaje de Abu de Soufflé pues, es un rodaje Claro. mítico, ¿no? Sí. Es un rodaje mítico. Los 400 golpes no fue tan el rodaje mítico, pero sí, claro, fue la recepción, digamos, el estreno en Cannes, cuando Truffaut había sido votado de Cannes, ¿no? Por haber sido un crítico furioso contra las películas de Cannes. De pronto él llega con su película y se convierte en la superestrella, ¿no? Pero en cambio el rodaje pues, de Godard era el rodaje hecho con pocos medios, ¿no? Con es. todos los problemas, con Raúl Cutar, el fotógrafo ahí paseado en una silla de ruedas para hacer el travel porque no tenían cómo poner no tenían una dolly. Hacer una gran película con tan pocos recursos. Sí, claro. ¿No? Eso es lo, entre lo que Y los fascina de Sin problemas Aliento. que tenían internos. Bueno, Claro, pero usted dice, dejamos una película, o sea, es una de esas películas que es un antes y un después en la Es un historia antes y del un cine, después, o sea, indudablemente, ¿no? Sí, ¿Y claro. cuántas tú puedes decir que son eso, no? O sea, Pocas, ¿no? Y la manera en que trabaja la ruptura de la cuarta pared, que ya se había hecho antes, pero lo hace de una manera que va a marcar mucho. ¿no? no, y la El manera cine en la que se hace cual juega después. con la discontinuidad. O sea, hay diálogos que tú no sabes si son diálogos en los cuales hay continuidad en el tiempo, ¿no? O sea, porque corta, pero sí pareciera que hubiera continuidad. Los personajes están en lugares distintos al encuadre anteriores. Es una locura, ¿no? O como Rompe va- con la sincronía. Sí. O como va incorporando lo Claro. intertextual, ¿no? Así o sea, es. referencias No, a otras cosas, Humphrey libros, Bogart, a novelas, a Además, ¿qué poemas. pasa? Que es Godard diciendo eso que te enseñan en la escuela de cine, de filmar bien, de que tiene que haber sincronía, de que tienes que respetar el género. El raccord, la de que tienes- continuidad. de que tienes que cortar para mostrar algo distinto, ahí lo que la producción enseña más o menos. No, eso Godard dice, lo tira a la basura. ¿no? Sí. Dice, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? Que eso es lo que quedó expresado en el debate ese pues, famoso con Clouseau, ¿no? Con Georges Clouseau, que era un gran director, además, francés, el director de tantísimas, del Salario del Miedo, ¿no? De las Diabólicas. Cuando le dijo, pero señor Godard, ¿no? Exasperado, ¿no? En una mesa, creo que fue en el Festival de Cannes, usted podrá negar todo, ¿no? Pero no podrá negar que el cine tiene que tener un planteamiento, un desenlace. Y Godard le dijo, bueno, sí, pero no en ese orden necesariamente. Y eso es lo que hace Godard, ¿no? Y todo el tiempo, Así ¿no? es. Jugando con eso, ¿no? Claro. Claro, es el que va a romper, es el, ¿no? Eso que le enseñas a los bebés a meter el cuadrado en el cuadrado. No, yo quiero meter el triángulo en el cuadrado. ¿Y qué va a pasar? ¿no? Y además, esa es la actitud de la película, no es una actitud rebelde. Sí. Y eso es bien interesante, por ejemplo, en una película que bueno, creo que todavía se puede ver, ¿no? En las películas póstumas, en la película póstuma de Godard, en las últimas que hizo, que va a pasar Lima Alterna, ¿no? No sé si ya las pasó, estamos grabando domingo, creo que el 19 termina Lima Alterna. Claro, películas póstumas de Godard. De Godard, ¿no? Y donde él va explicando esto, va explicando el proyecto de una película, simplemente vemos sus manos y
y su libro de dibujos y de croquis Claro. ¿no? Y da una explicación interesantísima, ¿no? Sobre el proyecto que tiene, ¿no? Por supuesto, absolutamente godardiano, ¿no? Absolutamente godardiano. Las manos que piensan, ¿no? Las manos que piensan, como dicen en el libro de imagen, ¿no? Sí, igual quería destacar también, dentro de lo que son presentaciones especiales, la versión restaurada que se va a ver del Verbo Amar de Mari Jiménez. Sí, Mari Jiménez. Que además... Que es otra película Que sobre... también podrías verla con romería y podrías Con verla con Tele que romería, la amo, sí, porque claro. es de la indagación sobre la figura de la madre. La madre. Y en tiempos y en espacios distintos. Sí, sí. Y, Vamos a ver la versión restaurada El Destino tiene favoritos también, También, de Álvaro sí. Velarde, ¿no? Vamos a la Que es misión, una de las mejores películas peruanas, Sí. ¿no? vamos a la misión Kipi de Sonalito Esta, ¿no? Bueno, ya mencionaste la película de Luis Basurto. sí, la de Luis Basurto, ¿no? Y la película de ¿Cuál? Mari Jiménez, Las Colmenas. Las Colmenas. Ah, no, La Colmena, claro. Sí, la película de Mari Jiménez solo quería agregar que es una película que a mí me encanta, que estoy muy contento que esté en Semana del Cine. Probablemente si me dicen top 10 del cine peruano, yo podría poner la película de ¿Cuál Mari es? Jiménez. El de Verbo Amar. Y las otras dos que hizo también con el Loco Lucho y la siguiente que hizo con el padre ya anciano a punto de morir, son notables, ¿ah? Bueno, y creo que tampoco hay que perderse el doble programa de David Lynch. No hemos hablado de eso. Que se van a ver dos películas de David Lynch, a modo de homenaje, que David Lynch nos dejó a inicios de este año. Van a poder ver las versiones con una restauración aprobada por el propio Lynch, que es Mulholland Drive, y van a ver Inland Empire. Sé que muchos, por un tema de edad, no han visto en pantalla grande ninguna de las dos películas. Es más, Inland Empire en realidad es el estreno peruano. Nunca se ha dado. Nunca claro. se ha dado oficialmente Nunca se Inland ha dado. Empire en Perú. Mulholland Drive sí se estrenó a inicios de este siglo, pero bueno, van a ver la versión restaurada. Así que disfrútenlo, ¿no? Porque son dos películas notables, ¿no? Mulholland Drive es más famosa que Inland Empire, pero nada, yo Y para creo el que próximo eso... año traten de conseguir Carretera Perdida y una historia directa, recta. Sí. Sí, una historia directa. Una historia directa es extraordinaria. La segunda parte del homenaje a David Lynch. Claro, claro. En fin, creo que eso sería el panorama, ¿no? De Semana. Pero sería interesante también que hablen un poquito sobre las otras actividades, ¿no? O sea, discusiones, conversaciones. Bueno, mesas redondas. publicaciones, ¿no? Se van a presentar, por ejemplo, de Ventana Indiscreta se van a presentar los dos últimos números. Un número sobre los géneros cinematográficos, cómo se están trabajando en la actualidad. En la portada van a ver a Margaret Qualley en La Sustancia. Y también para Semana del Cine va a estar disponible el siguiente número de Ventana, que se ha adelantado su salida por Semana del Cine, que es un número dedicado a David Lynch. Pero con el tema de Ventana Indiscreta es que para el especial de Lynch llegaron tantos textos que hemos tenido que partir en dos el especial. Es decir, la primera parte del especial es la que se presenta en Semana del Cine, que es sobre todo Lynch desde sus cortos y Eraserhead hasta Twin Peaks, ¿no? Cuando aparece Twin Peaks. Y el siguiente número de Ventana, que sería ya el otro año, sería la segunda parte que ya más focalizada en la siguiente etapa. Los Highway, Mulholland Drive, Inland Empire. Entonces esos dos números se presentan. Se presenta el libro sobre Martin Scorsese, editado por Isaac León Frías. Un libro tuyo. Un libro mío que se llama De Memorias y Derivas sobre el cine peruano de ayer y hoy. Son ensayos sobre el cine peruano desde los comienzos hasta ahora. Sí, hay conversatorios. Así es, y también, además los ¿no? conversatorios hay algunos conversatorios que son interesantes, ¿no? Porque creo que buscan relacionar el cine con otras disciplinas, que son algunas disciplinas que uno puede encontrar en la Universidad de Lima, dentro del plan curricular. Por ejemplo, está el conversatorio Ciudades Imaginadas, la arquitectura de la ciencia ficción, pensada con la Facultad de Arquitectura, ¿no? Donde se va a hablar un poco de cómo la ciencia ficción ha representado ciudades, ¿no? Hay otro conversatorio que es Psicología y Cine Deconstruyendo el Thriller, hecha con la Facultad de Psicología, donde se va a hablar de asesinos en serie, ¿no? Y un poco cómo la psicología aparece en las películas que tocan ese tema, ¿no? Y además hay una cosa interesante. Bueno, hay un conversatorio, El diseño sonoro en el cine, del guión a la mezcla, que, digamos, es una idea de Rosa María Oliart, ¿no? De la sonista, que además es profesora en la universidad, donde vamos a ver se ha conversado sobre todo el proceso que implica diseñar el sonido de una película, desde que comienza hasta que la película se estrena, ¿no? Y además hay un conversatorio sobre estrategias de distribución de películas peruanas de autor, que es un poquito la socialización de resultados de una investigación en la que estoy trabajando para la Facultad de Comunicación, sobre justamente cómo es que las películas peruanas trabajan su distribución al momento de llegar a las salas comerciales, las películas de autor peruanas, ¿no? Esos son los conversatorios que hay. Y además hay una cosa que es bien interesante,
que es que va a haber una especie de making of, la ingeniería detrás del cine. ¿Qué cosa es esto? ¿Ya? Es un recorrido que va a ser, digo, el jueves 23 de octubre en 3 horarios, 12, 4 y 6 de la tarde, en donde básicamente lo que vamos a hacer es cómo se filma una secuencia a partir de la técnica que permite la ingeniería. Es un trabajo hecho con la Facultad de Ingeniería, ¿ya? Y va a ser en un laboratorio de ingeniería donde vamos a ver brazos mecatrónicos, vamos a ver interesante tecnología. eso. Voy a ir. Así es, bien interesante. Es un recorrido, 4 turnos, ¿no? Aproximadamente 20 personas por turno, así que lleguen temprano, porque hay toda una puesta en escena bien interesante que estamos muy contentos de cómo ha quedado. No hemos hablado de los cortos peruanos. Los cortos. Bueno, porque hay varios detalles ahí por destacar, ¿no? Primero que hay una muestra de cortos nacionales, ¿no? Que además ahí en la comisión hemos tenido un trabajo arduo haciendo esa selección. Pero también va a haber una muestra de cortos de universidades del extranjero, ¿no? Así es. De España. De Iberoamérica. ¿no? De todo lo que es Iberoamérica. Entonces eso ahí le da un plus bien interesante y de cortos bien bacanes. Y una cosa con relación a la muestra nacional de cortometrajes, ¿no? Creo que así como los largos muestran la diversidad del cine peruano, yo creo que los cortos también lo hacen, ¿no? O sea, los cortos muestran un nivel de vitalidad, un nivel de diversidad. Son cortos que vienen de distintas partes del Perú, ¿no? Entonces creo que ahí yo creo que de verdad los cortos permiten descubrir miradas bien interesantes que además después quizá no puedan convertirse en Sí, es muy variado, ¿no? Porque directores hay de cortos largo. en registro documental, ¿no? Hay por ahí algún otro corto que te puede hacer recordar películas como Todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Que es un corto curioso donde aparecen revistas de ventana indiscreta al final, ¿no? Esto un poco también pasa con estas películas de la muestra nacional tipo intercontinental, donde aparecen Sí. los libros de Luna Victoria y Bustamante, del cine Sí, regional, ¿no? Un poco también esta idea de películas que piensan los libros sobre el cine peruano, las publicaciones sobre el cine peruano, sobre el cine en general. No. Sí, yo recomiendo mucho que traten de ir a los cortos, ¿no es cierto? A la muestra nacional de cortometraje, porque creo que la muestra está bien interesante y bien rica este año. Muy bien, entonces creo que es todo, ¿no? Por Semana del sobre Cine. Semana del Cine, ¿no? Así es. Ya está. El programa anterior de Mal de Ojo tuvimos a Francisco Lombardi, con el que conversamos sobre su última película, El corazón del lobo. Pero esto fue días antes del estreno, ¿no? Nuestra comparación fue días antes de que se estrenara. Nosotros habíamos visto la película antes, en el Festival de Lima. Pero luego del estreno se ha suscitado una polémica, tal vez no muy extendida, pero no a gran sí escala. interesante. No a gran escala, pero sí curiosa e interesante, ¿no? La suscitó un comentario de Emilio Bustamante y fue respondida por el autor de la novela, Carlos Enrique Freire, y por el co-guionista de la película, Augusto Cavada. Y creo que ahí se entrecruzaron, ¿no es cierto? No sé, asuntos interesantes, ¿no? Una polémica muy, digamos, muy de nivel, ¿no? Muy anti-redes sociales casi. Muy antirredes sociales, sí. Como la de los tiempos de los blogs, ¿no? De esa calidad, ¿no? Que a veces habían, ¿no? Sí, pero que Polémicas después degradó, interesantes. que después degradó porque comenzó a decirse barbaridades también ahí en la época de los blogs. A ver, lo resumo, ¿no? Creo que Emilio cuestiona sobre todo una secuencia, que es una secuencia en la cual es la secuencia de la capitulación del muchacho de Aquiles, ¿no? De este chico que fue secuestrado, ¿no? Por Sendero Luminoso y que fue iniciado en la bárbara violencia que ejerció este grupo terrorista. Pero hay un momento en la película en la que él conversa con un militar, ¿no? Y el militar lo alecciona de alguna manera. Él responde y le dice, oiga, pero ustedes también cometieron algunos actos bárbaros, ¿no? No sé si lo hice con esos términos, pero bueno, eso es la idea, ¿no? Y el militar le responde, bueno, sí, fueron excesos, fueron errores, ¿no? Pero ya hay que dejarlos en el pasado, ¿no? En resumen, es eso. Y lo que Emilio de alguna manera dice es que eso a él le parece que de alguna manera crea un sesgo en la película, ¿no? Eso fue respondido por Augusto. Augusto Cavada,
Porque además, lo que decía Emilio, que ese es un momento muy importante en la película, porque es el momento en el que se crea la decisión del personaje. Un momento, ¿no? además, añadido que no está en la novela. Añadido que no está en la novela, ¿no? Y Augusto interviene diciendo, bueno, oye, pero ¿cómo podría responder un militar a una cuestión así, ¿no? Bueno, hay una serie de elementos más que sería interesante que lo sigan, ¿no? En el Facebook de Emilio Bustamante. A ver, yo le planteé ese tema a Francisco Lombardi en la entrevista, ¿no? Porque de alguna manera a mí también me chirría la secuencia, aunque no tanto por aquello que se dice, sino por la forma en que está representado el personaje del militar. Ese militar que en ese momento está encarnando, a ver, la voz de la razón, ¿no? La voz de una autoridad que extiende la mano, ¿no? Y que de alguna manera toma la mano y lo atrae hacia su lado a este muchacho. Y que eso impone determinada, evidentemente, identificación con el espectador después de haber visto la barbarie que hemos visto, ¿no? Cometida por Sendero Luminoso. Pero además no solamente por eso, sino por cierta caracterización del personaje, ¿no? Es un personaje que está bien plantado, digamos, ¿no? Absolutamente pulcro, ¿no? Que tiene una dicción perfecta, ¿no? Y que entonces, claro, encarna cierta dimensión de redención, ¿no? Que, mira, tal vez en otro momento no hubiera significado lo que significa ahora, en un momento en el que hay una ley de amnistía, en la que se ha debatido muchísimo sobre, ¿no? Actos criminales cometidos, ¿no? En nombre de la pacificación, ¿no? Y ese es un poco el tema, ¿no? No se puede reducir, creo yo, la película a esa secuencia. Yo creo que la película tiene otras dimensiones, ¿no? En un encuentro que tuvimos un encuentro que ha organizado la Alianza Francesa, ¿no? Sobre las películas de Lombardi. Yo participé en una conversación con Lombardi sobre, no sobre esta película, sino sobre Ojos que no ven. Y no sé, en algún momento pensé que esa idea de dar dos puntos de vista distintos, de alguna manera ya estaban en películas anteriores de Lombardi, sobre situaciones equivalentes o sucesivas, ¿no? En el caso de Caídos del Cielo, hecha a fines de los años 80, luego de la hiperinflación y de la violencia desatada por Sendero Luminoso, ¿no? Caídos del Cielo daba una visión de ese momento, pero la daba desde la visión de los perdedores. Es decir, los personajes que iban circulando, porque hay una película en la cual había varias historias, ¿no? Eran los personajes que estaban sufriendo esa situación, ¿no? Que estaban en medio de esa crisis, en el desborde inflacionario, estos ancianos que quieren hacerle un mausoleo al hijo, pero que ya el dinero no les puede alcanzar porque todo sube todos los días por la inflación, ¿no? Son las víctimas del sistema. O el locutor que habla de triunfos y de esperanza y de redención para todo el mundo, cuando en realidad él no tiene ninguna capacidad, es un perdedor nato, ¿no? Y luego hace Ojos que no ven, que está hablando de ese mismo periodo, no de ese mismo periodo, porque está hablando del periodo de Fujimori, pero que lo hace desde el punto de vista de los operadores de la corrupción, ¿no? En este caso, en un caso de los perdedores y en otro caso, no sé si llamarlos ganadores, porque al fin y al cabo no lo fueron, tal como nos representa la película, ¿no? Todos de alguna manera están manchados, tienen estigmas en Ojos que no ven, ¿no? Pero sí eran los operadores de esa barbarie que ocurrió en los años 90. Salvo quizás los personajes de los viejos, de Jorge Rodríguez. Claro, porque son como personajes testigos. Así es, que ¿no? se parecen más a los personajes caídos del cielo. Que parecen a los personajes caídos del cielo, ¿no? Sí. Y toda la película, además, en Ojos que no ven, está articulada en torno a esa mirada, entre comillas, inocente del secretario de juzgado, el amanuense, ¿no? Del juzgado, ¿no? Sí. Es una mirada, si usted quiere, ingenua, ¿no? Que está hablando de las películas, como que las películas fueran el único mundo, como que no quisiera ver otras cosas, en realidad él está metido en su mundo fílmico, en su mundo de la ficción y la ilusión, ¿no? Pero que termina manchado también, ¿no? Porque la película va ese recorrido descendente, que es además un recorrido de descenso, que también lo vemos en Caídos del Cielo. La película Caídos del Cielo empieza mostrando los malecones, ¿no? En Miraflores, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? Y la película termina en una chanchería,
¿no? Con la anciana que encarna Delfina Paredes, metida en el barro y contra los la, chanchos, la ¿no? destrucción de la clase media. Y la ¿no? destrucción de la clase media, ¿no? Entonces, claro, son en la obra Lombardi, ¿no? Que también lo podemos, y podemos seguir, ¿no? Porque podríamos también ver esto en Los Amigos y El Cuerpo Desnudo, ¿no? También hay esta idea de grupo humano que aquí se disuelve por una razón y en el otro caso por otra, pero en momentos distintos, en tiempos distintos, en espacios distintos, ¿no? Creo que en el caso del Corazón del Lobo, digamos, poniéndolo en contraste con La Boca del Lobo, ¿no? Justamente ahí es curioso porque, claro, justo antes de continuar con la grabación estaba pensando en estas dos películas de Clint Eastwood, ¿no? La Bandera de Nuestros Padres y Cartas de Iwo Jima, donde Claro. te acercas a un tema, pero a ver si lo mostramos desde ángulos distintos. Entonces es curioso porque, claro, ves la violencia de ambas partes en esas dos películas de Lombardi. Ahora, la escena en cuestión que menciona Emilio Bustamante es muy curiosa porque, claro, en efecto, claro, está ahí, pero parece como que la película no agregara un comentario o algo adicional a, bueno, pero ¿y la película qué piensa de eso? Porque es como que este personaje que ayuda al protagonista a reencontrarse con una figura importante, ¿no? De repente trato de no dar mucha información, pues de repente alguien está viendo esto y no ha visto la película, pero me imagino que, bueno, si no han visto la película de Lombardi, no nos escuchen, ¿no? Esperen a verla y de ahí escuchan, ¿no? Pero, claro, es eso, es este personaje ayudante, ¿no? Que colabora para que él pueda reencontrarse. Pero claro, eso lo puedes leer de muchas maneras. No es como de pronto que el personaje principal, que además ha estado en el seno, ¿no? del grupo terrorista, es como que, y además, claro, contra su voluntad, por supuesto, que eso se queda muy claro en la película, pero es como, claro, aceptado porque no le queda de otra, ¿no? Tiene que aceptar este speech, ¿no? Donde dice, bueno, hay que olvidarnos de esto, ¿no? Hay que hacernos ya de la vista gorda con todos estos crímenes espantosos. Pero claro, queda eso, ¿no? Queda de... Bueno, ¿cómo es? ¿No? Es simplemente un ayudante. La película afirma realmente ese discurso. Yo creo que lo coloca, pero no sé si lo afirma. Entonces hay algo ahí medio abierto que queda y es lo que incomoda a mucha gente. Hay dos cosas que me parecen importantes sobre esa escena, ¿no? La primera tiene que ver un poquito con la respuesta que plantea Emilio Bustamante al comentario de Augusto Cavada, donde dice que hay películas que encuentran formas de dar una posición incluso cuando un personaje dice un discurso que puede parecer contrario a esa posición. No sé por qué. Al leer eso se me ocurrió una película que en realidad no tiene mucho que ver, que es We Own the Night, de James Gray, que es una película sobre un delincuente, ¿no? Que termina egresado de la policía. Y me acuerdo que ese momento es Joaquin Phoenix, el protagonista. Al final, cuando lo vemos, ¿no es cierto?, con su uniforme azul, Blue Blood, ¿no? Que además su hermano es policía, ¿no? Que es Mark Wahlberg. Me acuerdo que en la película encontraba una manera de decir, bueno, este personaje que estaba en un infierno, ahora está entrando a otro infierno. Yo no sé si eso podría haber sido alguna forma en la cual Lombardi hubiera podido tratar esa secuencia. Es decir, que nos quede claro, de alguna manera, a los espectadores, de que el mundo al cual está entrando ese personaje es un mundo igual de complejo que en el que estaba antes, ¿no? Para darle esa dimensión de ambigüedad. Y otra cosa que me parece importante, no sé si han escuchado la entrevista de Lombardi No, miento, la entrevista que le hace Gianfranco Ereña a Lombardi. No. Donde él dice una cosa que me pareció muy, muy importante sobre esa escena, que es que casi toda la escena se filmó a partir del primer plano de Aquiles. Aquiles, ¿no? Sí. Y que básicamente... Del chico, ¿no? Y que básicamente lo que quería Lombardi es que se viera sobre todo su rostro al momento de hablar. Y que después se toma la decisión de poner más imágenes del militar. Yo creo que si se hubiera mantenido la decisión de mantener... Cambia el sentido. Cambia el sentido. Cambia el sentido. ¿No? Entonces creo... Y ahí yo creo que justamente se daba esa dimensión de ambigüedad. Claro. No de equivalencia, evidentemente, pero sí de ambigüedad, que creo que eso lo hubiera hecho que la película gane en complejidad con relación a esa secuencia. Sí. Ahora... No rebuscamos tampoco la película a eso. No, es un detalle atractivo, interesante. Es verdad también lo que dice Augusto, ¿no? Que lo que digan los personajes no necesariamente lo suscribe la película. Eso es bien interesante, por lo que dice el guionista. Sí. Y de ahí vienen las decisiones del director. ¿no? Claro. Como dice Rodrigo, decidió filmar puesta en escena, claro. Ahí viene el detalle. Es mostrar al personaje y mostrarlo de cierta manera. A mí eso es lo que a mí más me chocó en el momento que vi la película, ¿no?
¿no? Esa caracterización del personaje. Claro, ¿no? se pone al lado del rostro del personaje, de este personaje que está. ¿Que sabes qué cosa? A ver, que creo que de alguna manera lo estereotipa un poco, ¿no? Lo crea una especie... Porque si bien el personaje puede ser redentor, pero es un redentor un poquito estereotipado. ¿Qué es lo que pasa con algunos personajes en las películas de Lombardi también? ¿No? No sé, por ejemplo, el personaje del padre en No se lo digas a nadie, ¿no? De pronto ese bigotito, ¿no? De pronto sale y tú dices, ya, ¿no? Claro, de alguna manera le crea un lado unidimensional, ¿no? Un personaje, una pieza, ¿no? Ya sabemos que ese personaje está así, ¿no? Y eso es lo que... Como que siento encarna una que idea, pasa. ¿no? Justamente eso, Es ¿no? la Se idea. reduce a la idea y Se reduce no a es la un idea. personaje como tal. Exactamente. Y yo creo que eso lastra un poco en general al Corazón del Lobo. Me parece que ahí... Puede ser, sí, que haya en ciertos personajes que son momentos, muy... por ejemplo, el militar, sin duda, pero también algunos senderistas, ¿no? Que son casi que estereotipos del mal, ¿no? Sí. Creo que lo mejor del Corazón del Lobo, y ahí es donde Lombardi creo que recupera algo que quizá había perdido, son los momentos en los cuales los senderistas hablan de su vida pasada y cómo es que entraron al sendero. Y ahí tú ves, claro, que son personajes tan humanos como cualquier otro que están actuando, ni siquiera desde la convicción, sino muchas veces desde el miedo, ¿no? Y creo que eso es esa dimensión es interesante, ¿no? Claro, que han entrado a esa barbarie, ¿no? Por temor. En todas esas secuencias sí están los matices que no vemos en la secuencia en cuestión. Así es. Porque Claro. no es un Así personaje, es una idea encarnada en el personaje, Claro. más que un Así es. personaje, Así en es. su humanidad, vamos a decir. En ellos, en los senderistas, tú sientes, en algunos senderistas, porque otros son, ¿no? Claro, otros claramente Otros- son, ¿no? Los, ¿no? Son, pues, fanáticos. fanáticos ¿no? brutales. Dogmáticos. Es la supervivencia. Es la necesidad de supervivir. Y eso ya le da complejidad. Claro, no me queda otra que hacer lo que me Así es, piden. no me queda Eso otra. es lo más interesante de la película. El otro está hablando desde una voz de autoridad, ¿no? Una voz de autoridad, ¿no? Que, sí, por un lado, como dice Augusto, no podría decir otra cosa. Ese discurso no podría decirlo de otra manera. Claro. Pero, Quizá pero la película forma de su podría- representación creo que es así un poco La película esquemática. podría haber encontrado alguna forma de mantener cierto nivel de ambigüedad, ¿no? Quizá. Y creo que eso hubiera enriquecido a la película. Porque pienso que la película tenga un punto de vista que suscribe lo que dice el militar, ¿no? Yo no veo eso en la película, ¿no? Pero es verdad que esa es una secuencia problemática, ¿no? Es una secuencia problemática. Y creo que tanto Augusto como Emilio tienen algo de razón. Sí. Sí, sí. Pero por eso, importante esto lo que decía, ¿no? Que Augusto es el guionista, ¿no? De ahí pasamos a cómo eso está sonorizado, cómo está visualizado. Pero- y ahí es donde Sí, encontramos... Pancho dijo cosas bien interesantes en la entrevista, ¿no? Dijo la exposición de Augusto ahora, ¿no? Cómo Augusto no necesariamente está muy de acuerdo con la linealidad de la película. En fin, dijo cosas bien, bien interesantes, bien críticas, ¿no? Cosas que no suele decir un director de cine, ¿no? Sobre todo una película que está ahí en cartelera, ¿no? Sí, pero polémicas aparte, igual a mí me parece que El Corazón del Lobo, con todas las cosas que se puedan observar, me parece que es de lo más interesante que ha hecho Lombardi en este siglo. Esa y por ahí Ojos que no ven. O sea, igual tiene una fuerza, ¿no? Sí, Tiene claro. una dinámica de la aventura, el obstáculo, de la pérdida. ¿Qué es lo que él dice? Pues, ¿no? Interesante. Que es una película popular, ¿no? Una película más popular, claro. Y se mantiene en cartelera, ¿no? Creo lo que asocia con le ha la ido bien. linealidad. Creo que ¿no? mal no le ha ido a la película, así que... Sí, sí, sí. Porque tiene una dimensión emotiva, igual Claro. como el Y protagonista, además, como Aquiles. a ver, las películas hay que verlas para poder discutir de ellas, ¿no? Así es, totalmente, Bien, ¿no? Y cerramos con Diane Keaton. Sí, pues, Diane Keaton, ¿no? Ayer estuve conversando con Enrique Silva, que lo conocen, es un Algún día tendríamos de periodista, invitado crítico. fácil. Sí, esto. hay que invitarlo a Kiko Silva para que hable de algunos actores que él, ¿no? admira. Y él me decía, a mí me extraña muchísimo, ¿no? Que estaba leyendo todas las noticias, todas las informaciones que salían, y ella me decía, se habla mucho pues del Padrino, claro, es una película ultra conocida, ¿no? Y ella estaba ahí, se habla mucho de Annie Hall y de su trabajo con... Pero dice, pero pocos hablan de dos de sus mejores películas, que son Buscando a Mr. Goodbar, que hizo con Richard Brooks en los años 70, y de Shoot the Moon, ¿no? Que hizo con Alan Parker el año 81, 82. Donde ella está realmente bien, ¿no? Yo Buscando a Mr. Goodbar la recuerdo muy bien, que es una película muy polémica, tan polémica como... Es extrañísima. Sí, es muy extraña.
apasionante, ¿ah? Totalmente. Porque es una película muy representativa de los años 70, hecha por un director, además, que no correspondía a la generación de los 70, sino que era mucho mayor, ¿no? Pero entra un poco en esa onda, a ver, en una onda muy sórdida, muy crítica y muy polémica, ¿no? Totalmente. Es una película que 10 años antes no se hubiera podido hacer en Hollywood y que ahora tampoco se hubiera podido hacer en Hollywood, por razones absolutamente contrarias, ¿no? Sí, porque tiene una posición muy polémica sobre la función del personaje femenino y sobre su sentido, ¿no? Porque claro, es un personaje femenino que de cierta manera quiere romper con su familia católica, conservadora, ¿no es cierto? Y comienza un viaje de descubrimiento sexual. Viaje nocturno. Viaje nocturno, ¿no? Que además se ve contrastado con que ella es una profesora para niños sordomudos, ¿no? Y claro, es la profesora de día, la profesora buena gente de día, y en la noche, ¿no? Es esta especie de descubrimiento, ¿no? Íntimo y profundo, ¿no? De su sexualidad. Y claro, y la película es casi una crónica. Y además, Diane Keaton en esa película representa justamente un poco. Claro, tú te empatizas mucho con esta mujer, porque claro, es una mujer, además siempre sonriente, con esa buena vibra que solía representar muy bien Diane Keaton. Y que claro, el final es esto. El final es espectacular. Es espectacular. Es inolvidable. Sí, pues el asunto es que, claro, ¿no? Con la muerte de ella, pues la gente piensa en nuevo Hollywood, ¿no? Y piensa en sus papeles con Coppola, con Woody Allen, que claro, son como películas emblemáticas, son películas que suelen aparecer en las listas de mejores películas, listas de mejores películas de la historia del cine. Eso es obviamente lo que enfatizan los medios digitales, pero bueno, que su partida sea pues el pretexto para hurgar justamente Sí, en claro, estos por títulos eso, busquen esa más película. ocultos, Y- estos títulos menos por ejemplo, conocidos. se habla de Annie Hall, ¿no? Pero, por ejemplo, ella está formidable en Interiores, que es otra película de Woody Claro. Allen que creo que es mejor que Annie Hall. Claro, la película bermaniana de Woody Allen. Así es, pero es una película. Además, ¿qué pasa? Que ella hace de una poeta, ¿no? Que le va muy bien, es muy exitosa, ¿no? Su marido, por eso, la recela, ¿no? Y claro, un poco es interesante porque Annie Hall es un personaje que tiene dudas, no es un personaje, pero que asume las dudas desde la alegría, ¿no es cierto? Desde El lado radiante, ¿no? Así Su es. personaje de Annie Hall. decir, en cambio, en Interiores es un personaje que también tiene dudas y más bien las dudas la carcomen, Sí. ¿no? La vuelven una mujer, ¿no? Un personaje, ¿no es cierto?, que se siente profundamente incómoda consigo misma. Hay un momento notable en la película en que ella está en la oscuridad y simplemente, ¿no? Vamos viendo un poco cómo la angustia la va ganando, ¿no? Entonces esto... Es la película más, Sí, más claro. bermaniana de Woody Allen. Chekhov y Berman, ¿no? Sí. Chekhov y Berman, ¿no? Reducidas a un ambiente, ¿no? Sí hay esa dimensión de las tres hermanas como gritos de susurros. Así es. Sí, pues esos registros de Diane Keaton, ¿no? Porque claro, su papel en Interiores o en el caso del Padrino, ¿no? Que son estos personajes, ¿no? Que tienen como algo ahí adentro, contenido, y de pronto sale, ¿no? Sí. Pero claro, son películas como Annie Hall, que claro, hay ese lado que sí, complejo, pero a la vez radiante, ¿no? Así Más es. luminoso, ¿no? Y que los hacen inolvidables, pero nada, como siempre he dicho, nada, hay que hurgar en las zonas más opacas del cine, ¿no? Y van a descubrir cosas maravillosas. Sí, Y de Diane Keaton. menciono esa película que mencioné antes, que Shoot the Moon, que se llamó Donde hay cenizas, ¿no? Que es una película sobre también una ruptura familiar, ¿no? Es Albert Finney y Diane Keaton, ¿no? Y Diane Keaton está formidable. Sin duda creo que Diane Keaton, descubrir un poco esos roles distintos, ¿no? Creo que... Y en los años 70, además, claro, con Annie Hall impuso una manera de ser contemporánea, digamos, ¿no? Claro. La ropa, el vestido, ¿no? O sea, Son imágenes memorables, claro, ¿no? Annie Hall es una de esas películas que ya escapan al cine y se vuelven casi que una referencia cultural, Sí. ¿no? De una época, ¿no? De una sensibilidad, ¿no? Sí. Yo diría que su gran época está en los 70 y 80, ¿no? Sí. Sí. Y luego, en fin, sí, Otros papeles aparece siempre, curiosos, interesantes, ¿no? Sí, Pero hay ese es su películas, época de oro. Pero es muy, Claro. muy desnivelada. 70 y ¿no? 80. Hay comedias que sí son simpáticas, pero no sé. Claro. En fin. 70 y 80 fueron sus grandes momentos. Sí, pero buscando a Mr. Goodbar, ¿no? Creo que es una película... Juan Mr. Butler y
Y Richard y Brooks donde es un hay cenizas. Richard Brooks es un director, ¿no? Apasionante. Ah, no, Brooks es uno de los notables, de los profesionales. Bueno, además, tú sí- Hay otra película que es un poco conocida de esa época de Brooks que se llama Amargo Fin, El Amargo Fin, ¿no? Es una película notable. Y también una película que se ha pasado al olvido, ¿no? Porque es verdad que en la película Buscando a Mr. Brooks es un poco claro. Es Brooks filmando, tratando de entender a la generación que no es la suya. Que no es la suya, Y claro. quizá él se siente más identificado con los padres Sí, en la claro. película. ¿no? Y es bien interesante, bien interesante. Y donde hay cenizas, que no es una gran película, no es una gran película, creo que es una buena película, pero las actuaciones valen la pena. Perfecto. Recomendación de Kiko Silva y mía también. Sí, solo quiero agregar algo, volviendo ya para cerrar con tema Semana del Cine. Nada, sigan la cuenta de YouTube de la Universidad de Lima porque van a salir unos episodios del relanzamiento del podcast de Ventana Indiscreta, que quedó ahí varado un tiempo. Se van a relanzar con episodios que he grabado con Rodrigo, justamente comentando en detalle las películas de Semana del Cine. Y también, simplemente volviendo a Semana del Cine, por favor, sigan las redes sociales de Semana del Cine. El Instagram, el Facebook, la cuenta de X, ¿no? Que ahí estamos, ya se ha anunciado la programación día por día, ¿no? Y nada, los esperamos en la Universidad de Desde el lunes 20. Del lunes 20. Que bueno, ya hay funciones de antes, pero a las 8 de la noche creo que A las 8 no tenemos la inauguración, Con efectivamente. nueva ola. De las 11 de la mañana ya hay actividades. Sí, desde el Conversatorio, lunes películas. hasta el lunes 27, que hay funciones en Ventana Indiscreta. Que en realidad es más de una semana. Son 7 días exactamente. De lunes a lunes. No, pues. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 8 días. domingo, lunes. 8 días. 8 días. La Semana del Cine Entonces, más un día. Nada, los esperamos en Semana del Cine. Espero que hayan disfrutado de este programa de Mal de Ojo. Por favor, ya saben, suscríbanse al canal, pongan la campanita cliquen en la campanita para que les pueda aparecer cada vez que hay un nuevo video y compartan el video si les gustó para que el algoritmo se lo muestre a cada vez más personas. Así que nada, nos vemos en una siguiente edición, que va a ser una edición quizás un poco más espaciada, porque la verdad que Semana del Cine probablemente me va a consumir lo poco que me quede de vida. Pero ya nos veremos más hacia noviembre, entonces, en el próximo episodio de Mal de Ojo. Muchas gracias.